pasamos a configurar nuestro perfil en Instagram y a definir nuestra biografía. Al final es nuestra tarjeta de presentación, por lo tanto vamos a ser especialmente cuidadosos en ello. La primera duda que nos puede surgir es si abrimos un solo perfil o tenemos varios para abordar diferentes temas personales o profesionales. Esto es un asunto, una decisión que es solo tuya. Cuando hemos hablado con directores de arte me dicen que sí que les gusta ver en la cuenta de un ilustrador no solo su trabajo profesional, sino también su mirada, otras cosas que le pueden gustar, aficiones, es decir, todo aquello que deje traslucir su personalidad. Ahora también hay que decidir otro tipo de cosas y es lo que vamos a ver a continuación. Si tienes un estudio o has diseñado un logo que te represente, te aconsejo que utilices este logo como imagen de tu perfil. Pero lo más normal es que siendo ilustrador optes por uno de tus trabajos. A la hora de hacerlo, ten presente lo siguiente. Instagram se utiliza normalmente en dispositivos móviles y la imagen de nuestro perfil se visualiza en un tamaño muy pequeño. Por lo tanto, no elijas una ilustración compleja, sino un detalle que por un lado sea representativo de tu trabajo, de tu estilo, que se aprecie bien lo que estamos viendo, que no resulte confuso, que no se empaste, que tenga líneas definidas y colores contrastados a ser posible y que se adapte al formato, que no se corte. Ya que somos ilustradores, podemos diseñar una proceso para este fin, demostrando nuestra creatividad y buscando maximizar el formato. También podemos elegir una foto nuestra si estamos interesados en que se nos ponga cara, que se relacione nuestro trabajo con nuestra persona. Esta opción es también interesante para resultar reconocible y por tanto más cercano, también para que cuando coincidamos en eventos ya se nos identifique. Y una opción intermedia es la caricatura. Esta alternativa tiene algo de las dos anteriores, nos representa personalmente y también artísticamente. Procura que conecte de alguna manera con tu trazo, con tu paleta de colores, es decir, lleva a ella tu estilo. Otra decisión que debemos tomar es si queremos tener una cuenta pública o privada. Ten en cuenta que si es privada tendrán que solicitarte seguirte y tú aceptarlo. Pero si estamos aquí hablando de lo que queremos, nuestro objetivo es proyectarnos artísticamente, profesionalmente, no tiene ningún sentido hacerla privada, por lo tanto la tendremos pública. También podemos elegir entre tener un perfil personal o de empresa. En cualquier momento podemos cambiar esta configuración, pero el tenerlo de empresa nos da la opción de poder acceder a determinadas funcionalidades de Instagram que desde la cuenta personal no podemos, como es el caso de las estadísticas. Otra de las cosas que tenemos que hacer es elegir la imagen que acompaña a nuestra bio. Podemos elegir entre varias opciones. Te voy a mostrar algunos ejemplos. Definamos nuestra actividad. Si tienes una cuenta de empresa, tendrás que elegir una categoría. Lo más habitual en este sector es hacerlo entre artista, arte o autor. Si tienes una cuenta personal, descríbela como, por ejemplo, ilustración y piensa si quieres resaltar algo en especial porque haces un trabajo especializado o quieres potenciar algo concreto. Por ejemplo, esta ilustradora quiere resaltar su trabajo en instalaciones y murales. Incluye también el lugar donde resides, la ciudad, el país, así te situarán y sabrán qué uso horario es el tuyo. Incluye también el link a tu web, blog o tienda. Por supuesto que no falte el contacto, un email. Otra información que puedes incluir es un pequeño listado de clientes, los que te interese destacar. Esto da relevancia profesional y pone de manifiesto que otros ya nos han confiado trabajos. También hashtags que sean personales, que utilicemos para agrupar algún tipo de publicación nuestra y que nos interese por alguna razón destacar. También puedes utilizar este espacio de la bio para añadir un link de alguna información temporal y actual, por ejemplo, la información de un taller o curso, una exposición. Utiliza un acortador de URLs para que no te coma espacio. También está bien añadir alguna declaración de intenciones que describa nuestra forma de ser, le dé un toque personal que nos haga cercanos o provoque una sonrisa. Presenta la información de forma que permita una visualización clara y una lectura fácil y cómoda. Podemos utilizar emoticonos con el objetivo de ahorrar caracteres, ser más visual y atractivo. Bueno, ya hemos visto todo lo relacionado con la imagen que va a acompañar a nuestra bio. Lo que sí que te aconsejo es que no la cambies a menudo. Si ya eres usuario de Instagram, te darás cuenta que con la revisión que haces normalmente es muy rápida y que localizas a los que te interesan simplemente por un golpe de vista. Para escribir los datos de nuestra bio tenemos 150 caracteres. A continuación te voy a explicar cuáles son los datos que no pueden faltar.
que coincida con el nombre por el que se te conoce en el mundo profesional. Instagram, la búsqueda que hace es tanto por el nombre de usuario como por el nombre con el que te has registrado. Si hay muchas personas que han abierto perfil con un nombre que coincide con el tuyo, es aconsejable que ayudes a que te localicen añadiendo al nombre de usuario una referencia a la profesión de ilustrador. Otro consejo, procura que el nombre de usuario sea similar al que utilizas en otras redes sociales. Y por último, intenta que sea breve. A pesar de que las redes sociales han surgido para acercarnos, es verdad que el ser virtual supone cierta distancia física. Por lo tanto, es importante que en los datos de contacto, en los datos de tu bio, seas transparente, no oscurantista. Es decir, que al final, con toda esa información que das, por ejemplo, en qué país estás situado, cuál es tu mail de contacto, hacen que te sientan cercanos.